Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa. Nosotros somos Entre Apicultores. Mi nombre es Rodrigo Xavi González desde Argentina, junto a Jorge Toro y Pablo Astorga, que se encuentran en Chile. Comenzamos de la siguiente manera. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido. Entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres vías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Ampicantune, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por y para la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores. Bueno, Pablo, Jorge, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Y bueno, Pablo, quisiera que nos presentes el tema del día de hoy, por favor. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas noches. También saludarte a ti, Jorge. Muy buenas noches. Sabemos que por acá en Chile hemos tenido una semana bastante agobiante respecto al tema apícola y saludar, por supuesto, a toda la comunidad hispanoamericana de apicultura. Bienvenidos de vuelta nuevamente a Entre Apicultores. Hoy abordamos una misión crucial para la conservación, el rescate y la reubicación de colmenas en los entornos urbanos. En las grandes ciudades de Latinoamérica, el fenómeno de la enjambrazón lleva a miles de abejas a anidar en estructuras humanas, poniéndolas en riesgo de exterminio. Para hablar de cómo transformar este riesgo en una oportunidad de vida y conservación, tenemos hoy con nosotros una figura clave, cuya trayectoria combina la rigurosidad académica con la acción práctica. Nos acompaña el señor Alfredo Collazos Ortiz. Alfredo no es solo un apicultor, es un zootecnista titulado por la prestigiosa Universidad de Coahuila, la que le proporciona un entendimiento profundo del manejo y la sanidad animal. Pero su especialización no termina ahí. Llevó su conocimiento al más alto nivel con estudios de maestría en la Universidad Nacional de Costa Rica, específicamente en el Centro de Investigación en Apicultura Tropical SINAT, un referente continental en la materia. Además, su experticia práctica ha sido validada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, donde obtuvo certificaciones de competencia laboral esenciales como establecimiento de aviarios según normativa y manuales técnicos, manejo de colmenas según los criterios técnicos y normativa vigente. Incluso es evaluador de competencias laborales en estas áreas técnicas.
Con esta sólida formación, Alfredo es hoy un reconocido rescatista de colmenas y un precursor de apicultura urbana en su país. Su trabajo es un ejemplo de cómo la ciencia y la conciencia se unen para salvar a nuestros polinizadores. Alfredo, con ese nivel de conocimiento, es un verdadero honor para nosotros tenerte en Entre Apicultura. Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa y vemos que está con el equipo. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy buenas noches. Hola, Pablo, un saludo, Jorge, Rodrigo. Justamente estoy aquí llegando después de atender una situación de emergencias que tuvimos en la ciudad de Neiva con el Cuerpo de Bomberos Oficiales. Justamente estamos articulando este trabajo junto con ellos, muchachos, y vamos a llegar, digámoslo, a casa para poder entonces mañana, muy temprano, reubicación de una colonia de abejas establecidas en el casco urbano de la ciudad. Es un gusto estar aquí con todos en esta plataforma, una plataforma que lo sigue mucho latinoamericano, muchos colegas seguramente que están conectados, interesados de escuchar hoy la charla que nos tienen preparados ustedes los tres. Muy bien, te acompañan ahí también equipo de trabajo, estás con algunos compañeros técnicos, algún superior, estás en la patrulla oficial con la cual ustedes, el móvil oficial con el cual hacen los rescates. ¿Por qué no nos cuentas un poquito ahí? Estoy con los bomberos. Se perdió, parece. Perdimos un poquito la conexión, pero vemos por ahí también que está conectado el sargento don Andrés Bernal. Don Andrés, mi sargento nos escucha. Activa el micrófono, por favor. Buenas noches. ¿Cómo está mi sargento? ¿Por qué no nos cuenta un poquito de lo que está pasando también ahí junto a Alfredo? Bien, buenas noches para todos. Gracias por este espacio. Sencillamente aquí estamos acabando de llegar de una actividad bien interesante, realizar un rescate y una recuperación de una colmena, en este caso de un enjambre, con Alfredo. El personal se encontraba en este momento removiendo unas que se estaban ubicadas dentro de una de las viviendas y ya estaban posteriormente haciendo su reubicación. El personal en este momento estaba haciendo el acompañamiento con los diferentes equipos y pues aquí ya haciendo presencia en este importante espacio para todos. Gracias, mi sargento. Vemos ahí también a Alfredo que está tomando ubicación ahí para el programa. Alfredo, ¿estás en condiciones ya de que Rodrigo, Jorge y quien habla podamos establecer las preguntas o quieres decirnos algo de la situación que tuvieron en este minuto justo en la conexión del programa? Bueno, ¿me escucha Jorge? Sí, adelante. Bueno, estábamos justamente, como les decía, atendiendo un caso de abejas en la ciudad de Neiva. Este es un caso que los casos que están recurriendo, casi que en las jornadas estamos atendiendo 3, 4 casos de abejas con los bomberos oficiales. Entonces, hoy nos encontrábamos en agite, un poquito estresados, Pablo, Jorge, Rodrigo, pero justamente eso es lo que queremos mostrar y visibilizar. Perfecto, Alfredo. Mira, y vamos a partir ya con la ronda de preguntas para entrar de lleno en el cuerpo, en el argumento y de lo que significa este programa. Espero que los 3 o los 4 en este caso me estén recibiendo muy bien, porque vamos a hablar un poquito del rescate técnico y seguridad, es decir, la misión un poco, ¿no? Y esta pregunta va orientada a la metodología de trabajo respecto de los protocolos iniciales de seguridad, tanto para la gente como para ustedes. Cuéntanos un poquito de los protocolos que ustedes aplican cada vez que van a rescatar una colonia o una colmena de abejas. Bueno, Pablo, pues las emergencias se activan cuando la comunidad empieza a llamar a la línea de emergencia de los bomberos oficiales, la línea 119, o también a la línea de la policía metropolitana cuando
se presentan estas situaciones de emergencia. Y lo que hacemos justamente es articular con estas entidades de emergencia, inclusive también estamos articulando con tránsito, con policía ambiental, para evitar accidentes con la comunidad. Jorge. Disculpa, Jorge, ahí mantienen ustedes esa coordinación para establecer los protocolos y evaluar primero la situación. ¿Cómo se diferencia rápidamente una colonia que va a ser rescatada? Primero evalúan su docilidad, si corresponde a una línea europea, europeizada o africanizada. ¿Los protocolos son diferentes, distintos? ¿Cómo lo hacen ahí? No, muy diferentes, Pablo, porque aquí decimos en Colombia que las abejas que nosotros tenemos en su mayoría son abejas híbridas africanizadas. Algunos colegas dicen no digamos abejas africanizadas, sino que digamos abejas criollitas, abejas colombianitas, pero lo que sí es claro que tenemos es un híbrido, una abeja que ya responde muy diferente digámoslo, a todo lo que son los movimientos, presencia de personas muy cercanas a la colonia. ¿Cuándo se disparan las emergencias? Justamente cuando las abejas se sienten invadidas en su espacio. ¿Cuántas abejas no hemos tenido, digámoslo, en este momento reproduciendo y sin embargo pues no están generando ninguna emergencia, ¿no? Jorge. Estimado Alfredo, bueno, lo primero felicitarte por la iniciativa, ¿cierto? Porque estás contribuyendo al rescate de las abejas. Y la pregunta muy básica, sencilla, ¿cómo nace esta inquietud? ¿Cómo nace esta actividad de recuperar enjambre? ¿Tú perteneces a alguna agrupación de apicultores? Cuéntanos, entiendo que eres bombero, estoy mirando tu currículum, pero ¿cómo nace esto? Porque normalmente no se da de que haya un cuerpo de bomberos especializado en el rescate de nuestras maravillosas abejas. Así que a mí me llama mucho la atención y de mi parte todas las felicitaciones. Después te voy a contar una anécdota personal ahí. Bueno, Jorge, la verdad esto de rescatar abejas en apoyo con los bomberos fue hace cerca de 20 años, un poco más, desde el 2002, cuando se les presentó una emergencia a los bomberos y desafortunadamente tuve la desdicha de ver cómo las eliminaban. Entonces yo me ofrecí para que pudiéramos salvar las abejas y desde allí nació ese vínculo con ellos en el que pues se ha mantenido. Después logramos, Jorge, establecer un programa de control y prevención sobre abejas urbanas, especialmente Apis mellifera, y de ahí entonces empezamos a hacer pedagogía en las comunidades y apoyar a los bomberos en esta actividad. Esto me ha permitido poder compartir varias experiencias fuera del país. Justamente en la parte, a mi espalda tenemos un pendón del cual lo pude mostrar en el Congreso de Filapi en el 2016, si no estoy mal. Y de ahí pues empezamos a visitar otros países hablando sobre la importancia de articular, de conocer, de preparar las entidades de emergencia y también de unirnos a salvar las abejas, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que venimos haciendo, Jorge, desde hace rato. Venimos también concientizando, hemos estado en varios escenarios capacitando a bomberos en otras regiones de mi país, pero todavía seguimos en ese ejercicio de procurar que esto tenga una importancia a nivel nacional. Es así que ya hemos podido contribuir en la ley apícola, la 2193 del 2022, en el artículo 18 que tiene que ver justamente con el tema de las atenciones de abejas en las ciudades. Perfecto. Alfredo, y con respecto a estos protocolos, ¿sí? ¿Hay protocolos específicos para los bomberos, protocolos específicos para defensa civil y protocolos específicos para apicultores? ¿O se dividen las tareas o todos tienen que saber un poquito de todo? ¿Cómo es, si podríamos decir, ustedes recién vinieron de un rescate? Si en este momento tendríamos que hacer un simulacro,
o una nueva llamada, ¿sí? ¿Cómo serían los pasos a seguir, por favor? Muy buena pregunta, Rodrigo. Justamente con varios colegas que hacemos estos rescates a nivel nacional, y vale la pena, pues, si me lo permite, hacerle un reconocimiento a todos aquellos rescatistas de abejas urbanas, como nos denominamos RAU, que hemos venido articulando todos esos protocolos. Cada uno ha montado sus propios protocolos de acuerdo a las necesidades que se vienen presentando. Hay un protocolo específico para abejas, en ese momento lo estamos construyendo, porque los sistemas de comando de incidentes, que es el lenguaje que se maneja a nivel de bomberos, pues son muy diferentes, ¿no? Aquí estamos hablando de que en una colonia establecida, ustedes lo conocen mejor que yo, pueden haber más de 60, 80 mil individuos, todos prestos a defenderse, y lógicamente que los protocolos para evitar daños a viandantes, para evitar problemas a terceros, pues lógicamente que se necesita montar un protocolo para cada caso. Inclusive un protocolo para el tema de atención de enjambres es muy diferente a un protocolo para la atención de una colonia que ya está establecida, porque ya sabemos que los enjambres, digamos, son mucho más fáciles de recuperar que una colonia que ya está establecida, en el que inclusive nos puede llevar de 3 a 4 horas recuperarla o extraerlas de una estructura. Así que, Rodrigo, en este momento estamos con otros colegas. Quiero mencionar a unos grandes amigos que yo sé que están conectados en este momento, como Adolfo en el Valle del Cauca, a Juan en la Sabana de Bogotá. Tenemos también a Jorge, que está en el Quindío, y hay muchos otros RAUs, hay mucho más de 200 RAUs que en este momento están aplicando sus propios protocolos, y en algunos estamos unificando protocolos que junto con los bomberos a nivel nacional pues los estamos estableciendo única y exclusivamente para el tema de abejas urbanas. Y quiero también mencionarles que Colombia no es el único que se ha unido a tener una organización de rescatistas de abejas, sino que también tenemos a los RAU de Argentina. Justamente tuve la oportunidad de estar compartiendo en el 4º encuentro de rescatistas de abejas urbanas en Buenos Aires, y allí pues la sorpresa es que también hay personas como unos grandes amigos que también están haciendo rescates de abejas urbanas, lo mismo que César Rovira en Paraguay, lo mismo que en Brasil Paulo viene haciendo también una articulación con sus rescatistas de abejas y las entidades de emergencia. Así que un protocolo único y unificado es lo que justamente estamos construyendo a través de la Ley 2193 del 2022. Y estos protocolos tienen una diferencia entre si es una escuela, un ámbito donde hay chicos, donde el movimiento de personas es masivo, que en un lugar, en una casa o en un árbol donde uno puede manejar distintos perímetros de seguridad. ¿Cómo tienen el nivel de semáforo, por decir, o el nivel de atención con respecto cuando reciben un llamado? Bueno, Rodrigo, no tenemos, digámoslo ahora, un semáforo de emergencias. Todas las emergencias son iguales. Todas las emergencias se atienden por igual. Sin importar si es una colonia establecida, si es un enjambre de paso. Para todos los casos, el sistema de protocolos de emergencia o de respuesta es, digamos, lo que la misma, solamente que la parte operativa la que cambia. Pero sí es importante mencionar que estamos haciendo esa pedagogía con la comunidad para que nos colabore también, ¿no? Eso es lo que viene haciendo el Cuerpo de Bomberos Oficiales. Hacemos tema de perifoneo antes de intervenir las abejas, para si tenemos que evacuar, pues activamos el sistema de evacuación. En estas emergencias también queremos que se una Defensa Civil, Cruz Roja, otras entidades que tienen que ver con la atención de emergencias, que son entidades que pueden ayudarnos.
Sí. Estamos un poquito con problemas Se con el cortó. Sí, se quedó pegado. Vamos a ver si Y lo rescatamos. creo yo que lo que decía A Alfredo ver. es cierto que es A indispensable. ver, Alfredo, porque del celular a ver si te activamos. Te vemos, pero tienes que activar el micrófono, por favor. A ver, a ver ahora. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, perfecto. Listo, le decía que para cada caso es muy diferente, pero sin embargo lo que estamos buscando es articular las respuestas inmediatas de las emergencias en la ciudad. Hemos tenido situaciones en que nosotros como expertos en rescate de abejas, pues lógicamente necesitamos del acompañamiento, por ejemplo, de tránsito para poder, digámoslo, limitar la incidencia de las abejas, de las personas donde se encuentra la situación de abejas. Entonces, sí es importante articular con la policía de carreteras, con tránsito, con otras entidades que nos puedan ayudar, por ejemplo, en la atención de heridos, de evacuación, de casos de choque anafiláctico. Pues por eso aquí sí hacemos el llamado para que articulemos una emergencia de abejas que ya inclusive en nuestra ciudad y en otras ciudades del país, pues lastimosamente hemos tenido accidentes incluso fatales. Y yo llamo también la atención, Rodrigo, Jorge y Pablo, a que pues como no es una situación ajena solamente a un país, a una ciudad, sino que esto nos compete a todos, y máxime cuando estamos hablando de conservar una especie que en ese momento es vital para todos. Entonces, es importante que prestemos la atención sobre el tema de lo que está ocurriendo con las abejas urbanas, con todos estos fenómenos antropogénicos que están haciendo que las abejas lleguen a los espacios, a espacios o a lugares poblados. Y a muchos nos ha cogido desafortunadamente sin esos protocolos, sin esos manejos adecuados, y son las mismas abejas que estamos, la gran mayoría aquí en Colombia, teniendo en campo y estamos aprovechando ese material biológico. Entonces, en lugar de que se siga estigmatizando a las abejas, llámese africanizadas, llámese híbridos, etcétera, pues es una especie que hoy por hoy, en el entendido mundial, de que vale la pena salvaguardar. Jorge o Pablo. Sí, te va a Sí, hacer Alfredo, una mira, quería, te paso inmediatamente, Jorge. Quería hacerle una pregunta respecto de lo mismo que está contándonos Alfredo, que todos estos protocolos son para que este rescate obviamente sea exitoso y seguro, tanto para las personas que están operando el rescate y también para la gente circundante. Pero es muy distinto, como tú decías, establecer un protocolo, tener una extracción de un enjambre que está de paso, como aquel que está ya establecido en una estructura urbana, en una casa, en un entretecho, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista de la extracción, ¿no? Las técnicas de extracción para que este rescate sea exitoso. Posterior a eso, existe también una suma de protocolos que lleven a que esa colonia que ya estaba establecida, que ha perdido alimento, que ha perdido cría, ¿hay alguna tenencia responsable, algún apiario de paso donde se establezca esta colonia para volver a armarla en su estructura biológica y de tal manera que pueda tener continuidad? Bueno, Pablo, justamente dentro de la ley estamos buscando, y sobre todo que ha salido, digámoslo, una normatividad muy importante que tiene que ver con el maltrato animal, y es justamente el tema de la disposición final de ese material biológico. Lo que se propone en nuestra ley es que estas abejas, una vez que pasan por una cuarentena, pero una cuarentena, digamos, básica con relación al tema de varroa destructor, es que estas abejas se puedan entregar a una comunidad o a una asociación de apicultores que le puedan hacer una mejor disposición de estas abejas. Entonces, efectivamente, sí hay unos sitios de cuarentena. Lo que se propone es que los sitios de cuarentena estén certificados por nuestra entidad reguladora de la sanidad animal, que es el ICA, y ya estábamos trabajando junto con ellos en también esos protocolos
que tienen que ver con la sanidad animal y la disposición final de estas abejas en lugares apropiados para las abejas. Si bien es cierto que hay emergencias que superan la capacidad operativa de un cuerpo de bomberos en una ciudad, bueno, esto es una ciudad intermedia de no más de 500.000 habitantes, pero tenemos situaciones que en las grandes capitales de nuestro país, incluyendo pues nuestra capital Bogotá, se están atendiendo más de 5.000, 6.000 casos de abejas al año. Ya lo escuchábamos al sargento Bernal de bomberos, que ellos vienen atendiendo muchos casos a diario en una ciudad tan pequeña como esta, pero lo que buscamos es evaluar ese material biológico que está llegando a la ciudad, que se está reproduciendo en nuestras cabezas y que pues lógicamente se puede incorporar a sistemas productivos, haciendo un mejoramiento genético, haciendo cambio de reinas y pues también posteriormente aprovechando lo que tiene que ver la cera y la miel de abejas. Perfecto. Jorge, Pablo, Alfredo, aguárdenme un segundo, son 30 segunditos y continuamos. La apicultura latinoamericana necesita un salto cuántico en ciencia, investigación y manejo moderno. En Apicultura Sin Fronteras ofrecemos la capacitación de alto nivel necesaria para lograrlo. Únete a la vanguardia a través de nuestros cursos presenciales y online en Latinoamérica. Generamos los lazos y el conocimiento científico para llevar tu emprendimiento apícola al siguiente nivel de productividad. Con sede en Chile, somos un aliado estratégico, docencia impartida por reconocidos profesionales especializados en investigación. Una red de contactos internacionales diseñada para el intercambio científico y la transferencia tecnológica. Asesoramiento experto para aplicar ciencia moderna a tus colmenas. Un nuevo horizonte de conocimientos avanzados para impulsar la innovación en la apicultura regional. Es hora de integrar la ciencia y tu manejo apícola. Comunícate y empieza la transformación hoy al contacto +54 9 11 5 938 6600. Descubre el fascinante mundo de la apicultura con un enfoque genético innovador en el Centro Genético de Investigación Apícola del Perú. Somos una institución que abre sus puertas a estudiantes y profesionales interesados en la investigación, brindando pasantías para conocer las últimas tecnologías de genética de abejas, como la cría de reina y la inseminación instrumental. Además, el centro ofrece servicios como la elaboración de hidromiel, pasta proteica, propóleos, miel crema y terapias con aire de la colmena. ¡Te esperamos! Bueno, Jorge, continuabas tú con una pregunta. Ya. Alfredo, bueno, te estaba escuchando que estás moviendo toda una red, no solamente en tu ciudad, sino que en tu país y articulándote con otros países en este rescate de las abejas. Y ahí te escuchaba que muy bien todo lo que están haciendo, por lo tanto están con tema de las buenas prácticas apícolas a full, porque están con el cuidado del medio ambiente, están con el cuidado del insecto, la abeja, están con el cuidado del producto, la manipulación de las abejas y también de las personas, que no es menor. Ahora la pregunta es, después que ustedes rescatan estas abejas, a ver, o en los rescates que han hecho, ¿a dónde van las abejas? ¿Van a algún apicultor? ¿Van a alguna organización? No me quedó muy claro ahí qué es lo que han hecho hasta aquí con las abejas para asegurarles su continuidad y su confort. Bueno, Jorge, debo mencionar que ya cerrando este año tuvimos la oportunidad de formar parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, que es una entidad del Estado que se encarga, digamos, de llevar a las comunidades más lejanas de la ruralidad el conocimiento. Y hemos tenido la oportunidad de capacitar a más de 150 apicultores. Esos apicultores son los que van a recibir ese material biológico que estamos capturando acá. Son personas que ya tienen las competencias, que tienen el conocimiento del manejo, que tienen lo que tú mencionabas, Jorge, las buenas prácticas apícolas, que por cierto voy a hacer una parte de formación, la comparto a mis alumnos, genial. Entonces, eso estamos haciendo, articulando con las comunidades. Lo que es un problema para la parte urbana es una alternativa para comunidades rurales. Como siempre lo hemos dicho, las abejas deben estar en el campo, no en la ciudad.
Pablo. No se te escucha, Pablo, tienes silenciado. ¿No? Ahí. Me llama mucho la atención, Alfredo, que con todo este despliegue de infraestructura, de herramientas, de recursos, móviles, escaleras, equipos especializados para el manejo de abejas, más aún tienen que hacer ese rescate, poner la colonia en una colmena definitiva y luego volver en la noche para poder trasladarla, porque no se puede trasladar de forma inmediata una colonia que ha sido rescatada de un entretecho. ¿Cómo lo hacen ustedes con el tema de los recursos que necesitan para mover toda esta infraestructura? Uy, Pablo, tocas un tema neurálgico sobre este tema de rescates de abejas urbanas. Ese es el dolor de cabeza que tenemos, el dolor de cabeza de que, bueno, cómo subsidiar o cómo poder costear todo eso que estás diciendo, porque los que hacemos rescates sabemos que esto es costoso, y más cuando las estadísticas arrojan que son más de 200, 300 y muchos casos más en el año. Entonces, eso fue una discusión que está ahí con los bomberos. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en la Comisión Quinta del Senado discutiendo la ley, los bomberos decían, y lo decía también el sargento Bernal, detrás de cámaras, nosotros no queremos seguir manejando ese tema de las abejas porque para nosotros nos representa mover una máquina que puede estar o que tiene que estar disponible para la atención de una otra emergencia más importante como un incendio estructural, etcétera, etcétera. Entonces decía este capitán de bomberos, si no van a dar estos casos en los bomberos, pues tienen que darnos recursos porque eso es costoso. Y efectivamente es costoso. La gran mayoría de los casos que atendemos recibiendo las líneas de emergencia, la línea de emergencia, los casos que llegan a los bomberos como primeros respondientes, pues en algunos de los casos la gente cubre esos costos de desplazamiento, son tarifas, digamos, lo que teniendo en cuenta también las comunas, teniendo en cuenta, digamos, las personas que están solicitando este servicio, pues en algunos se cobran y en algunos otros no. Cuando tenemos un contrato con el municipio apoyándolo y que los costos los cubre la alcaldía, pues lógicamente que no se le cobra a las comunidades. Pero eso tiene un costo y es un costo alto. Estamos en esa discusión con otros colegas a nivel nacional de cuánto cobrar, pero eso depende de su logística, depende de cuáles son los recursos que usted necesita para movilizarse, la distancia a la que tienes el apiario y lo demás que ustedes como apicultores también conocen. Esto es una actividad costosa, Pablo. Y esto muchas veces lo costea la comunidad, otras lo asumimos nosotros los apicultores. ¿Qué es lo que queremos en la ley? Hombre, que dentro de unos presupuestos antes que tenga gestión del riesgo, que es la entidad que maneja todas las emergencias de todo índole en el país, pues de ahí se saque un rubro justamente para que se preste la atención adecuada en cada municipio para el tema de abejas. Hoy por hoy el tema de abejas sigue siendo un problema exponencial, están apareciendo muchos casos de abejas, pero ahí tenemos esas falencias. El tema de la respuesta, las capacidades operativas que estas entidades no alcanzan a cubrir, pues ahí estamos los RAU, ahí estamos los rescatistas de abejas urbanas, que tenemos todos los cursos de ley, porque ojo con esto, señores, esto no es para que lo haga todo el mundo, esto no es para que lo haga, llamemos a un apicultor. Sabemos que el apicultor trabaja colmenas en tierra firme, a nosotros nos toca alturas, riesgo eléctricos, espacios confinados, árboles, es decir, hay otros riesgos conexos al tema de la atención del riesgo biológico que merece, digamos, lo que la persona que haga el rescate tenga su conocimiento, tenga su preparación y algo muy importante, tenga una seguridad social que lo respalde, tenga una seguridad social que le brinde la posibilidad de que tiene las competencias para subirse, que no se vaya a marear, que le se cae, se mató y era el experto en abejas. Perfecto. Ahora te paso, Pablo y Jorge. Con respecto a que estuvimos hablando, que nos diste estadísticas, ¿sí?
¿Cómo viene con tu gran expectativa o experiencia con respecto a esto? ¿Se incrementó? ¿Se redujo la cantidad de llamados? ¿Esto se debe al cambio climático, a la deforestación, a que estamos inconscientemente trayendo nosotros mismos las abejas hacia otros lugares y o casualidad tiene que ser la parte urbana? ¿Qué consideras, Alfredo, que está pasando? Bueno, Rodrigo, yo te puedo decir que hay muchos factores que están incidiendo en que las abejas estén urbanizando, pues estén poblando en la urbanidad. Y justamente tú lo decías, todo lo que es fenómenos antropogénicos, cambio climático, incendios forestales, el mismo urbanismo, están haciendo presión en estas especies y están encontrando en la ciudad todas las condiciones ideales. Están encontrando espacios donde anidar, una flora abundante. ¿Cuántos árboles frutales no tiene la ciudad? Y más cuando está en la campaña de que las ciudades sean verdes, de que las ciudades tengan mucha más arborización. Las abejas están encontrando más recursos dentro de las áreas pobladas, de las mismas zonas donde nosotros las consideramos ideales para para que se establezcan y puedan anidar sin ningún problema. El fenómeno más grande en Colombia en este momento son los PQAs, los productos químicos de uso agropecuario que están diezmando la población de aves. Sumado a todo lo que hemos mencionado, los incendios forestales, todo eso está haciendo que esté incidiendo en que las abejas estén llegando a las ciudades. ¿Y dónde se presenta la mayor emergencia, Rodrigo, Jorge y Pablo? Pues cuando aparecen las primeras lluvias urbanas, aparecen las floras urbanas y empieza todo lo que es el estímulo a los polinizadores, en ese caso pues con las abejas. Pablo. Sí, Alfredo. A ver, estaba escuchando muy detalladamente tu explicación respecto de la pregunta que te acaba de hacer Rodrigo. Y por un lado vemos que la apicultura de Colombia en los últimos 10 años se ha pegado un salto bastante importante en cuanto a cantidad y también en cuanto a mejora genética, ¿no? Respecto de otros países de la región. Eso sumado también a la apicultura urbana, obviamente está teniendo una incidencia crucial en el trabajo que ustedes están haciendo, porque de sus palabras se desprende que cada vez están haciendo más rescates, que cada vez están recibiendo más llamados. Sin embargo, para que nuestras ciudades se mantengan verdes, en armonía, ¿no? Con un ecosistema sano, son imprescindibles también las abejas dentro del entorno de la ciudad. Eso habla un poco de la visión que tienen los apicultores o los rescatistas también en este caso, de la sostenibilidad de la apicultura dentro de la ciudad, y que es súper importante que eso siga sucediendo para que nuestras ciudades sean más alegres, que haya polinización, que haya más frutos, que haya armonía también con nuestras especies vegetales que nos proveen de oxígeno. Dicho eso, desde el punto de vista de la sustentabilidad y la sostenibilidad, la apicultura urbana y el trabajo que ustedes están haciendo, ¿existe ahí una sinergia, un vínculo entre quienes rescatan y quienes son responsables de tener estas colonias dentro de la ciudad? Bueno, yo quiero enfocarme más en un punto de lo que tú estás diciendo, Pablo, y es que hay que ser muy claro en el tema de que las abejas que manejamos en Colombia, por más mejoramiento genético que hagamos, digámoslo, el riesgo está ahí. El riesgo de que piquen a la comunidad, de que alguno salga alérgico, es latente. Nadie sabe en su familia quiénes son alérgicos, ¿sí? No tengo una estadística en este momento de ese porcentaje de personas alérgicas o reportes de personas que resultan altamente alérgicas. De todos modos, sí puedo decirle que, por ejemplo, en el caso de mi familia, de mis 3 hijas, mi esposa, una de ellas es altamente alérgica, no le puede picar una abeja porque ya está al borde de presentar un shock anafiláctico. Es cuando ustedes me hacían la invitación a hablar sobre este tema de las abejas y decían apicultura urbana, que no sé si en mi caso mencionarlo, pero no estoy de acuerdo que se haga una apicultura urbana, más cuando
hay desconocimiento de las abejas por parte de la comunidad. Sí, está claro que un apicultor tiene todo su conocimiento, tiene todo su manejo, tiene todo su equipo, toda su protección, y tener abejas en los techos puede implicar un riesgo para la comunidad. Entonces se están presentando estas situaciones de emergencias, en las que la gran mayoría entra a las líneas de los primeros respondientes. Es cuando la gente prende las luces en la mañana muy temprano y las abejas llegan. Ahí no importa si son abejas africanizadas, europeas, las abejas responden frente a un estímulo que tú, Pablo, en una intervención, en una charla, lo dijiste muy claramente, sobre el tema cómo las abejas pueden diferenciar los colores, cómo pueden diferenciar esas ondas de luz. Pues estos espectros de luz en las ciudades están haciendo que las abejas lleguen y generen esas emergencias. Entonces, el problema está en este momento en no permitir que las abejas, que las personas le vuelva una fama criar abejas en los techos, ¿sí? Por el solo hecho de salvarlas, sino que estas deben ser empleadas en la ciudad, Paulo. Si bien es cierto que hay algunos que están haciendo un trabajo de mejoramiento genético, cambiando esa genética defensiva, la abeja sigue respondiendo a esos estímulos externos sin importar qué genética es la que tiene. Aquí lo que nos interesa es evitar accidentes para las comunidades, para que se sigan estigmatizando las abejas. Y pues, hombre, la primera opción que tengan las entidades de respuesta a las emergencias es matarlas, por una sola que pique o por una sola que genera un riesgo a una familia o a una comunidad, pues definitivamente puede estar comprometiendo a toda una especie. Y ahí sigue el problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos procurando? Que se vayan a la ciudad, que se vayan a los entornos rurales, que se estén... Decir que las abejas no tienen es imposible, Rodrigo y Jorge y Pablo. Vamos a tener siempre abejas en la ciudad. Más bien estamos pensando en no crear albergues para las abejas Apis mellifera, pero sí para las abejas meliponas. Aquí viene otro tema. No hagamos apicultura urbana, hagamos meliponicultura, ¿sí? Que ese es otro tema más interesante. Es un tema que nos permite hacer educación ambiental, que podemos vincular a las comunidades en torno a la conservación de las abejas que no pican en parques, en colegios, pero es claro para nosotros que Apis mellifera no puede convivir tan cerca en un entorno urbano, y más cuando tenemos colegios que en este caso para mi ciudad el 40% de las instituciones educativas están en riesgo de presencia de abejas y no están preparados para la evacuación de una emergencia de abejas, no están preparados en qué hacer cuando las abejas se alboroten y empiezan a picar. Entonces, mire que cuando ustedes me decían, hablemos de apicultura urbana, pues yo digo más bien hablemos de apicultura periurbana, ¿sí? Unas abejas que también ayuden desde el exterior poder llegar a ayudar a polinizar la ciudad, pero no tenerlas dentro de la ciudad. Entonces, mire que la diferencia es muy grande, Pablo, entre hacer una apicultura periurbana o una apicultura más racional hacia la ruralidad que tener una apicultura en los techos que puedan después desencadenar problemas. Ahí lo miraba, no tengo el dato, pero lo leía que en Europa ya, digamos, le están limitando el número de colmenas en los techos, ¿sí? A la moda de tener abejas y de producir miel urbana, y que yo también me pongo a pensar que la polución que manejamos en las ciudades, ¿cuál debe ser la calidad de la miel del polen que se puede cosechar ahí? Entonces, vamos también en contravía cuando estamos hablando de una apicultura orgánica, de ofrecer productos naturales, mientras por otro lado hay corriente que está diciendo hay que cuidar a las abejas, hay que salvarlas, criémoslas en los techos. No sé, yo ahí, Pablo, me cuesta un poco poder entrar, digámoslo, a analizar si vale la pena o no. Jorge. Sí, mira, Alfredo, hace una semana acá tuvimos a Francisco Araneda, que él, desde su gobierno local acá en Chile, que se llama municipio, se articula con la comunidad, ¿cierto?, para hacer apicultura urbana, pero en forma responsable. Otro enfoque de este tema de apicultura urbana o periurbana, como dices tú, es lo que están haciendo ustedes, que es el rescate de los enjambres y
tratando de cuidar los enjambres y que no altere, ¿cierto?, el normal funcionamiento de la sociedad, ¿ya? Con todos los detalles que tú nos decías o los riesgos que puede tener desde los shows anafilácticos, picadura, tema de colegio, en fin. En lo personal te voy a contar ahí un poco la historia. Yo hace años atrás, el último grupo que dirigí, y esto lo voy a contar porque Pablo Astorga me decía, cuenta la experiencia, me tocó, era presidente de un grupo de apicultores en el Gran Concepción, que es una comuna que tiene alrededor varias comunas urbanas. Y en ese entonces lo que hicimos fue, teníamos una página web de la organización, entonces la gente se metía a la página web, obviamente esto se lo contamos a todos los municipios, ¿eh? Entonces cuando la gente llamaba al municipio, le decían, mire la página de apiconce.cl y ahí se desplegaba una pantalla donde estaba el nombre del apicultor y en qué comuna retiraba enjambre. Y había una serie de apicultores y cada uno podía retirar. Por lo tanto, tenían acceso a más de un nombre de una persona que podía retirar en más de una comuna los enjambres. De esa forma, los apicultores pequeños se abastecían de enjambres y le sacábamos de encima un pseudo problema a las ciudades, ¿ya? Lo cual trajo bastantes halagos, por supuesto, de los diferentes municipios. Hasta que después, por esas cosas que no son entendibles, bueno, yo me retiré de eso y dejaron de hacerlo. Dicho esto, ¿cuál es la percepción de la gente y de las organizaciones apícolas? Porque tú estás haciendo un trabajo de articularte con bomberos, de que se capaciten, de que entiendan lo que tantas veces hemos conversado acá con diferentes especialistas del mundo, la importancia de la abeja. Por lo tanto, aquí también hay que hacer una lectura de la percepción de la gente y de las organizaciones que defienden los apicultores. Bueno, ¿qué le puedo decir, Jorge? La gente en la ciudad ya le está diciendo a los bomberos, oiga, pero no las van a matar, ¿cierto? O sea, ya ahí se ha hecho mella en el subconsciente de la gente y están entendiendo la importancia de las abejas. Yo creo que también ha sido una campaña que hemos hecho desde un colectivo que se llama Abejas Vivas Polinizando Futuro, que yo sé que ustedes lo han escuchado porque sé que ustedes han invitado a colegas que forman parte de este colectivo y hemos hecho tanta mella en el subconsciente de la gente que ya están entendiendo que vale la pena salir a mandarlas, que a pesar de que son defensivas, que son abejas, pues que también como nosotros, que siempre decimos, Pablo, Rodrigo y estos insectos también están buscando ese espacio vital que tanto ustedes como yo y como nosotros estamos buscando y estamos tratando de como especie sobrevivir. Entonces, aquí lo que llamamos la atención es que la gente, que le falta mucho más pedagogía de entender a quién le corresponde el tema de las abejas urbanas. Y mire, ahí les voy a colocar un ejemplo, digamos lo que es el talón de Aquiles o el dolor de cabeza o la piedrita en el zapato, como decimos aquí en Colombia, y es que tiene que ver con las abejas que están llegando a los postes de alumbrado público, ¿sí? ¿A quién le corresponde esa responsabilidad de mitigar o de evitar un riesgo, de que ese riesgo se vuelva una emergencia? Pues al dueño del poste. Y lo decía el sargento Bernal también. Hombre, ¿para qué los dueños de los postes, que en este caso pueden ser las electrificadoras, nos llaman a nosotros y nosotros no tenemos esas competencias del riesgo eléctrico? Pues encárguense ustedes de esas situaciones. Entonces, la verdad, lo que queremos es llamar a la conciencia. Yo sé que muchos colegas RAO y muchas personas que nos siguen están entendiendo el mensaje. Justamente estamos buscando, estimados, en esta ley se quede claro cuál es su función y cuál es digamos, la responsabilidad contractual de cada uno frente a una emergencia de abejas. Aquí hay 3 procesos que se manejan en gestión del riesgo y es ahí donde nosotros queremos, digamos, tener una incidencia. Es en el conocimiento, manejo y reducción del riesgo, en el que una persona con capacidad pueda articular y pueda también hacer una muy buena disposición de ese material biológico. Mire, Pablo, yo sé que tú el tema genético lo manejas súper bien, pero acá estamos encontrando, y yo no estoy defendiendo la hospitalizada, lo sabes muy bien, pero hemos encontrado unas colonias bien establecidas, con más de 40 panales, con una defensividad muy baja, muy poblada,
y con bastantes recursos. Entonces aquí vale la pena hacer un seguimiento y yo siempre me he preguntado, señores, esto no era lo que quería ser, una abeja que fuera capaz digámoslo, de lidiar con las enfermedades, una abeja que sea capaz de mejorar la productividad, pero que también sea una abeja que tenga una docilidad muy baja. A veces encontramos colonias que nos sorprenden porque no son como nos imaginamos. Lógico, pican. ¿Cuándo atacan? Cuando se sienten en máximo riesgo. Cuando nos llaman en las emergencias, Rodrigo, es justamente porque ya las abejas llegaron al punto de tolerancia, no aguantaron más y desencadenaron todo un ataque masivo. Pero todos esos son temas que se pueden prevenir desde esos tres procesos, desde ese manejo, conocimiento y reducción del riesgo. Pablo. Sí, Alfredo, mira, la apicultura urbana en todos los países de Latinoamérica llegó para quedarse y nuestras ciudades y nosotros, los habitantes de las ciudades, tenemos que aprender a convivir con las abejas que están viviendo, ¿no es cierto?, o interactuando con nosotros durante toda la temporada. Más aún en el caso de ustedes que tienen abejas melipona y otras especies que también viven en la ciudad, que también son necesarias de ser rescatadas. En ese contexto, en muchos de los conceptos que tú nos has contado, nos haces ver que la apicultura urbana, de alguna u otra forma, las reacciones que provoca o las situaciones de emergencia que provocan están en tierra de nadie. Entonces, cuando las cosas están en tierra de nadie, no sabemos quiénes son los responsables de tal o cual acción a tomar, ¿no? Entonces, la coordinación con todos los organismos competentes o esta cadena con cada uno de los eslabones necesarios para que el rescate sea el correcto y la mantención y la llegada de esa colonia a un punto de establecimiento seguro para esa colonia, que, como tú bien lo dices, que podría significar tal vez una mejora genética o la introducción de algún patrón genético importantísimo que podría ser muy útil para los apicultores. ¿No sería en este caso también muy importante, no sé cuáles sean los instrumentos que pudiesen tener ustedes al alcance, formar con todos estos rescatistas una ONG sin fines de lucro que pudiera percibir recursos de la comunidad en general, del municipio, de la autoridad, del gobierno local de turno y también de los empresarios? Sería tal vez una de las vías para poder regularizar la apicultura urbana y también poder encarar estos problemas con un sentido más profesional, buscando la sustentabilidad y la sostenibilidad de estas abejas. Ya la necesidad está creada, Paul. O sea, la situación no tiene reversa. Están llegando, se están creando, se están reproduciendo. Había que visibilizar la problemática, pero también desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde esos tres componentes ambiental, social y económico, ¿sí? Y llamar también disculpa que te interrumpa, Alfredo. Y dentro de la ley que tú nos comentaste, ¿cuál crees tú que es el mayor obstáculo de esa ley para lo que ustedes están haciendo? El mayor obstáculo está en que sea operativa la ley, en que no se quede en letra muerta, en que las entidades tomen conciencia de la importancia del rol de cada uno dentro de esa ley, ¿sí? ¿A quién le compete la responsabilidad? En este momento una emergencia se la tira a las corporaciones autónomas, otros se la tiran a los bomberos, otros se lo tiran a policía, y aquí justamente lo que estamos buscando a través de la ley es articular a través de los consejos municipales de gestión del riesgo, que son, digamos, los espacios donde se analizan todas las emergencias y las necesidades de atención de las comunidades. Hoy por hoy los bomberos atienden más casos de abejas que incendios estructurales. Hoy los bomberos están atendiendo más abejas que incendios forestales. Hoy esa es la situación que estamos buscando. ¿Cuál es la situación que estamos encontrando? Pues que el gobierno nacional expida esa ley, que le dé, digamos, más herramientas para que podamos nosotros poder accionar como rescatistas de abejas urbanas de Colombia. Perfecto, me aguardan los tres y continuamos con el programa del día de hoy.
La apicultura latinoamericana necesita un salto cuántico en ciencia, investigación y manejo moderno. En Apicultura Sin Fronteras ofrecemos la capacitación de alto nivel necesaria para lograrlo. Únete a la vanguardia a través de nuestros cursos presenciales y online en Latinoamérica. Generamos los lazos y el conocimiento científico para llevar tu emprendimiento apícola al siguiente nivel de productividad. Con sede en Chile, somos un aliado estratégico, docencia impartida por reconocidos profesionales especializados en investigación. Una red de contactos internacionales diseñada para el intercambio científico y la transferencia tecnológica. Asesoramiento experto para aplicar ciencia moderna a tus colmenas. Un nuevo horizonte de conocimientos avanzados para impulsar la innovación en la apicultura regional. Es hora de integrar la ciencia y tu manejo apícola. Comunícate y empieza la transformación hoy. Al contacto +54 911 5 938 6600. Descubre el fascinante mundo de la apicultura con un enfoque genético innovador en el Centro Genético de Investigación Apícola del Perú. Somos una institución que abre sus puertas a estudiantes y profesionales interesados en la investigación, brindando pasantías para conocer las últimas tecnologías de genética de abejas, como la cría de reina y la inseminación instrumental. Además, el centro ofrece servicios como la elaboración de hidromiel, pasta proteica, propóleos, miel crema y terapias con aire de la colmena. ¡Te esperamos! Perfecto. Jorge. Sí, Alfredo, me pareció verte en los videos ahí que también hay un rescate de avispa, porque si bien es cierto, nosotros acá pregonamos, ¿cierto? Nuestro eje gira en torno a las abejas, pero también entiendo que ustedes hacen rescate de avispas y eso también conlleva otros riesgos para ustedes, los que están ahí en el rescate. ¿Y qué es lo que hacen con esas avispas finalmente? Cuéntanos un poquito de eso, de qué tipo de avispas, porque hay varias, ¿cierto? Acá en Chile hay algunas avispas que son tremendamente dañinas, que es la avíspula germánica, y que inclusive aquí el gobierno de Chile se empezó a preocupar a través del SAC en un momento en que un campesino arando se encontró con un nido de avispa y a picar lo mataron, y ahí el gobierno se empezó a preocupar del tema avispa, porque veníamos los dirigentes en ese entonces, yo participaba en ello, golpeando la mesa de que las avispas nos traían problemas, ¿ya? Entonces, cuéntanos un poquito de eso, de cómo es el rescate o el manejo de las avispas, ya saliéndonos del eje de las abejas. Bueno, Jorge, yo le puedo decir que esto también es nuevo para muchos. Sin embargo, ya hay regiones de Colombia que se vienen capacitando en este tema. Máxime, Jorge, cuando estamos hablando de que no son solamente las abejas, sino que son himenópteros y buena parte de los polinizadores importantes que están en la urbanidad. Las avispas, pues, nos la han puesto bastante difícil. Sabemos que buena parte de las especies de betulinas, pues, su estructura es de celulosa, son estructuras mucho más frágiles, no son muy fáciles, digamos, de poder hacer un manejo de reubicación completa. Sin embargo, ya tenemos expertos en este tema en la región de Antioquia, en la que vienen enseñando y capacitando el comportamiento de estos himenópteros. Aquí se están uniendo también no solamente apicultores, sino entomólogos, biólogos, que conocen muy bien de estas especies y que nos están capacitando en el tema de recuperar, como lo decía yo en la presentación, estos polinizadores con fenómenos biológicos que son también importantes. Aquí estamos utilizando los vidrios, estamos procurando que no sean distancias bastante lejos de su sitio natural de nidificación, en lo posible el menos estrés a esta especie, pero hay especies que están colocando también muy complejas por el tema de la estructura de su nido, son muy frágiles, siempre se estropean las crías, pero ya hay colegas que están haciendo un trabajo mucho más profesional. Hoy por hoy las avispas también como importantes insectos benéficos para la humanidad, pues están también recuperando, Jorge. Lo que sí por normatividad se está pidiendo es que no se alejen de distancias tan largas estas avispas y que se trate de dejar tal cual en la posición en la que se encontró, poderlas anclar en una rama,
poder, digamos, que no se dañe toda su estructura de nido. Y como le digo, son protocolos, y hablando de los protocolos, Pablo, es importante mencionar que todos estos quinópteros, la idea es manejarlo en horas apropiadas, entre la tarde y la noche, donde ya se recogen, donde están todas, digamos, congregadas, y no hacerlo en horas del mediodía o muy temprano en la mañana, porque estos insectos ya nos madrugan desde muy temprano. Entonces, sí es cierto, Jorge, ya se está iniciando ese proceso de capacitarnos, de capacitar a los rescatistas de abejas urbanas, el tema también de manipulación de los insectos, de las avispas, porque lo más fácil era eliminarlas, es mucho más rápido, pero estamos entendiendo la importancia del rol que tienen estos insectos. Alfredo, nos comentaste que una de las presentaciones de este tema la has hecho en Filapi. La pregunta es, ¿nunca han pensado hacer un congreso internacional de rescatistas de abejas donde participen distintos países y ahí no solo una ley apícola o no solo un protocolo de un país, sino que entre todos haciendo este tipo de evento se junten bomberos, defensa civil, médicos y que tenga también una actividad tan importante como puede ser un Congreso Internacional de Apicultura? Sí, Rodrigo. Está la necesidad creada, como lo dijimos, la gente se quiere capacitar. Estamos encontrando que cada uno tiene sus formas de extracción de las abejas. Y no nos digamos mentiras para los colegas que nos siguen en tu plataforma y esta reunión de apicultores, Rodrigo, de que estamos buscando la manera de unificar esos conocimientos, porque el que hace rescate de abejas tiene que ser como contorsionista, tiene que tener unas habilidades especiales, herramientas especiales para extraer abejas. Algunos hablan de aspiradoras, otros hablan de palas especiales para extraerlos de sitios muy diferentes, muy difíciles. Así que ya estamos haciendo los pinitos, logramos hacer contacto con rescatistas de abejas que, como decía en la presentación oficial de Paraguay, tenemos el referente de César Rovira de Paraguay, tenemos el referente de Brasil, que es Paulo Almeida. Paulo tuvo la oportunidad de venir acá, que lo invitamos justamente para reunirnos, Raúl. Tenemos también allá en Argentina, Rodrigo, a Paola, que forma parte también, se me escapa el nombre de un gran referente de rescatista. Y así en Ecuador, en Chile también, Pablo, estamos buscando de hacer en Latinoamérica ese encuentro, Rodrigo, y a través de tu plataforma. Y bueno, también sí viene la propuesta tuya, Rodrigo, en buena hora, porque es un tema obligado del Congreso. En los congresos ya se habla del tema de las abejas urbanas, del tema de la conservación de estas especies, de todo lo que llega a la urbanidad y cómo se puede hacer. Esa iniciativa que tú estás haciendo es una iniciativa que está sobre la mesa, que ya hay algunos que lo hemos pensado. Esperamos ir cuanto más rescatistas de abejas de Latinoamérica para poder justamente verificar esos criterios, esos conocimientos, cómo lo hace usted, qué herramientas utiliza para sacar los postes, cómo lo harías tú en un espacio confinado. Y lo que también estamos proponiendo aquí es hacer un curso avanzado para rescatistas a nivel avanzado, en el que tengamos instructores trepa, que es rescate en árboles, espacios confinados, altura, riesgo eléctrico, etc. Pablo. Alfredo, y ya la última pregunta para ir finalizando el espacio, el programa 60 del día de hoy. Te quería llevar un poquito por el lado de la biodiversidad, ¿no? Colombia está dentro de los 20 países que tienen más biodiversidad. Por lo tanto, dentro de esa biodiversidad existen muchos recursos ecosistémicos. Y gran mayoría de esos recursos ecosistémicos van a dar a familias de himenópteros, ¿no? Que los compartimos entre avispas, abejas del género Apis y otras especies del género, pero también meliponidios, ¿verdad?
y otras especies como mariposas, lepidóptera, que también comparten todos estos espacios urbanos que están llenos de flores. Como decíamos en un principio, la apicultura urbana llegó para quedarse, más aún en un país tan biodiverso y con muchos recursos disponibles en el ecosistema. ¿Cuál sería tu mensaje para la apicultura urbana de tu ciudad y de Colombia para ir generando menos experiencias como las que nos has contado y para que los rescates cada vez se hagan menos necesarios porque hay una apicultura urbana responsable detrás de todo esto que hemos comentado? ¿Cuál sería tu mensaje final para los apicultores urbanos? Pablo, pues el mensaje es muy claro, ¿no? Tenemos que capacitarnos, tenemos que conocer muy bien el comportamiento de nuestras especies. También tenemos que hacer mucha pedagogía con las comunidades para mostrar la importancia de estos polinizadores que son tan necesarios. Ese mensaje es muy claro. Necesitamos que las entidades también se unan, que también entiendan el rol y la importancia de los que hacemos rescates de abejas urbanas y que también se unan los otros profesionales de otros campos para que nos ayuden a entender y a mitigar. Y como lo decía alguien muy reconocido, hay que ayudar a la bioremediación de estas especies que necesitan también sobrevivir. Entonces, el mensaje es claro, la necesidad, Pablo, es que necesitamos hacer pedagogía y prepararnos frente a todas estas situaciones que por culpa de nosotros como humanos estamos haciendo que estas especies busquen convivir con nosotros. Jorge. Sí, Alfredo, ya casi, como decía Pablo, casi terminando el programa, te quiero hacer una pregunta más liviana, tal vez más anecdótica. Nos contabas, ¿cierto?, de los diferentes escenarios, de los riesgos a los que están expuestos cuando están rescatando la abeja. Si nos pudieras contar algunos, tal vez, lugares de los más anecdóticos donde te ha tocado rescatar abejas, algo que recuerdes que no sé, presenta alguna dificultad o alguna curiosidad dentro de las múltiples rescates que ha hecho. Porque siempre me preguntan algunos ese, ¿no? Son tantos los casos. No quiero ser peculante frente a tu pregunta, pero hemos tenido situaciones que yo sé que hay otras colegas que también y más complejos, pero la verdad, el caso más complejo es donde no podamos intervenirlas, sacar los panales, porque muchas veces la resistencia de algunas personas por evitar que se tenga que romper parte de la estructura de su vivienda para sacarlo, ahí es donde se vuelve la camisa de fuerza, porque uno quiere salvarlas, uno quiere quitar el problema, pero muchos piensan en que no me dañen la pared, no quieren que dañen la fachada, y ese ejercicio de hacer la pedagogía de la importancia de sacarlas y tratar de persuadir a esa persona de que no es por romper, Jorge, sino porque es que si no lo hacemos, esta sigue generando la posibilidad de más colonias en el entorno, y lo que no queremos es que la primera opción es matarlas, Jorge. Entonces, claro, son muchas las anécdotas. Lo invito a Colombia, viene y aquí estamos y le cuento bien de otras anécdotas. Encantado. Bueno, Pablo, ¿quieres cerrar? Bien, Alfredo, tu experiencia en el rescate no destructivo de enjambres urbanos y tu visión sobre la apicultura urbana como herramienta de conservación, la verdad que nos deja lecciones valiosísimas. Aprendimos la importancia del protocolo riguroso para diferenciar un enjambre de una colmena establecida. Entendimos cómo la formación técnica, con tu base como zootecnista y tus estudios, es crucial para la reubicación exitosa y sanitaria de las colonias. Y sobre todo nos has demostrado que es totalmente posible y necesario un modelo de negocio sostenible que priorice la vida de las abejas sobre el exterminio. Alfredo, muchísimas gracias por compartir tu ciencia, tu pasión y tu protocolo de rescate con toda la comunidad de Apicultura Sin Fronteras. Tu labor es un faro de esperanza para la biodiversidad urbana. Alfredo Collazos, muchas gracias por estar entre apicultores. El trabajo del rescate de abejas y el desarrollo de la apicultura urbana es un tema que impacta a todos los países de nuestra región, y la información que nos ha dado Alfredo es valiosísima, ¿no?
Por lo tanto, por eso, si este programa te ha inspirado a ti, amigo de Latinoamérica que nos estás escuchando, te ha inspirado a actuar, a formarte o a ser un mejor apicultor, te invitamos a que nos ayudes a difundir este mensaje. Comparte esta entrevista con tus amigos, con tu gremio y con tus vecinos. La conservación es una tarea de todos. Recuerda que puedes revivir este programa y todo nuestro contenido en todas nuestras plataformas. Síguenos a través de Facebook, en Instagram como Apicultura Sin Fronteras. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para ver todos los episodios completos de Entre Apicultores y muchos videos que hemos preparado especialmente para ti. Gracias, Alfredo, por acompañarnos. También dar muchas gracias al sargento por haber estado presente en esta conferencia. Y nos vemos la próxima semana, donde tendremos un nuevo e interesante tema para toda la comunidad apícola hispana. Muy buenas noches. Buenas noches. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres guías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicantures sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por para la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores. Bueno, a todos les decimos muchísimas gracias y nos veremos el jueves en un mano a mano y todos los martes en Entre Apicultores. Que tengan muy buenas noches.